La carta a los Hebreos en el capítulo 1, hablando de escuchar la voz de Dios, como lo cantamos en la última canción. Bueno, vamos a ver esto que tiene que ver precisamente con eso, con el hecho de que Dios habla, y vamos a ver también algunas cosas que tienen que ver con nuestra disposición para oír la voz de Dios. ¿Vale? Hebreos 1, versículo 1 dice la palabra de Dios: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Hasta ahí nada más. ¿Sale? Así que Dios ha hablado. Es lo que dice el pasaje que hemos leído, ¿no? Versículo 2, en estos últimos días Dios nos ha hablado. Dios ha hablado. Siempre ha hablado, de hecho. El pasaje mismo lo dice, desde el versículo 1. Siempre ha hablado Dios, dirigiéndose a nosotros, los seres humanos, de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento vemos cómo particularmente se dirige a su pueblo y lo hace por medio de profetas. Y el mismo versículo lo dice, ¿no? Versículo 1, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Los que hemos leído, o si tú has leído el Antiguo Testamento, habrás identificado o vas a identificar muchas veces frases como esta, sobre todo en el libro de los profetas, en cualquiera de los libros de los profetas, como los profetas dicen: vino a mí palabra del Señor, o el Espíritu del Señor vino sobre tal profeta y habló. Y es que el Señor ha hablado, lo ha hecho muchas veces y de diversas maneras, a través de visiones, a través de sueños, a través de símbolos, a través de acontecimientos. Y repito, principalmente por medio de los profetas. Y los profetas, vemos en el Antiguo Testamento que hablaban o recibían primero las revelaciones de parte de Dios y luego las transmitían al pueblo de Dios. Esas revelaciones que los profetas recibían de parte de Dios apuntaban a una persona, apuntaban a alguien. Y ustedes saben a quién. Apuntaban a Cristo. De hecho, toda la revelación de Dios al hombre que vemos en el Antiguo Testamento apunta o conduce hacia Cristo. Hacia Él. Y por cierto también, ningún profeta del Antiguo Testamento recibió la revelación completa de Dios. Dios habló muchas veces, sí, por medio de los profetas. Pero ningún profeta del Antiguo Testamento recibió la revelación completa de Dios, ni uno. ¿Por qué? Porque la revelación completa de Dios la vemos aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Cuando dice: y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Así que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es, como dice Juan en su Evangelio, Él es la palabra de Dios, el Verbo encarnado. ¿Recuerdan Juan 1? Cristo es el Verbo encarnado, Él es la palabra de Dios. Y Cristo, al ser el Verbo encarnado o la palabra de Dios, Él y solo Él es la revelación final y completa de Dios. Él es la revelación final y completa de Dios. O dicho de otra manera, Él es la última palabra de Dios al mundo. Dios se ha revelado a nosotros y lo ha hecho por medio de su amado Hijo, Cristo Jesús. Así que en este tiempo ya no hay revelación como lo había en el Antiguo Testamento, porque Cristo es la revelación final y completa de Dios, porque Él es la última palabra de Dios al mundo. Y en este tiempo, miren, yo creo que no está por demás mencionarlo, en este tiempo, en el pleno siglo XXI en el que estamos, cualquier persona que crea o asegure tener una nueva revelación de parte de Dios
se está engañando a sí misma y lamentablemente engañan a mucha gente. Ya no hay revelación nueva de parte de Dios, porque Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, Cristo es el mensaje de Dios al mundo. Entonces, pregunta, si Dios ha hablado por medio de Cristo, si Cristo es el mensaje de Dios al mundo, si Cristo es la revelación final y completa de Dios, la pregunta entonces es, ¿cuál es el mensaje que Dios nos dio o nos da por medio de Cristo? ¿Cuál es ese mensaje? ¿En qué consiste ese mensaje? Repito, si Dios ha hablado por medio de su Hijo, ¿cuál es ese mensaje que Dios le ha dado al mundo por medio de su Hijo? ¿En qué consiste ese mensaje? Y quiero a partir de este momento que me acompañen y les pido su atención y que estén ahí diestros con su Biblia en la mano, porque vamos a ver algunos pasajes. De hecho, vamos a ver varios pasajes. Y hablando de que Dios habla, yo quiero que hagamos el día de hoy algo. No quiero que me escuchen mucho a mí, sino que escuchen a Dios hablando por medio de su palabra. ¿Ok? Entonces, vamos primero a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a responder, o voy a tratar de responder a la pregunta que acabo de hacer. ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿En qué consiste ese mensaje? Primero a los Corintios 15, lo leíamos hace rato con Gustavo. Bueno, Gustavo leyó unos versículos de allí y vamos a leer ahorita capítulo 15 del 1 al 4. Primera carta a los Corintios 15 del 1 al 4. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles, ¿qué cosa? La buena noticia. Ahí está la respuesta a la pregunta que hice hace un momento. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos ha dado por medio de su Hijo? Aquí está la buena noticia, el Evangelio. Y quiero yo tomar las mismas palabras del apóstol Pablo que dice en el versículo 1, lo mismo que le dice él a los creyentes de Corinto, lo quiero yo decir a ustedes también en este momento. Permítanme recordarles la buena noticia. Vamos a recordar la buena noticia juntos. Dice Pablo nuevamente, versículo 1, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Entonces ahí está, ¿cuál es la buena noticia? La noticia del Evangelio. ¿Y por qué es una buena noticia? Versículo 2. Esa es la buena noticia que ¿qué? Que los salva, ¿te fijas? El mensaje del Evangelio es una buena noticia, y es una buena noticia porque nos anuncia las buenas nuevas de salvación. Por eso es una buena noticia. Ese es el mensaje que Dios dio al mundo por medio de su Hijo Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo. Otra vez, versículo 2. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Así que el mensaje que hemos recibido de Dios es el mensaje del Evangelio, la buena noticia que nos salva, y eso, mis hermanos, es lo más importante que ustedes y yo, y de hecho, el mensaje más importante que el ser humano puede escuchar. Vean cómo dice Pablo en el versículo 3. Yo les transmití a ustedes, ¿qué cosa? Lo más importante. Es que ese es el mensaje más importante que el ser humano puede y necesita escuchar. El mensaje del Evangelio, la buena noticia de salvación. ¿Y cuál es ese mensaje? Ya desglosándolo o viéndolo como con un microscopio. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, seguimos leyendo, versículo 3, déjenme leer desde el principio del versículo 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Y aquí viene, mira, aquí viene. Pon atención, márcalo en tu Biblia y apréndetelo de memoria. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal
como dicen las Escrituras. Aquí está. ¿Quieres una definición de lo que es el Evangelio? Aquí la tienes. Bien sencillo, pero bien importante. Y hermanos, déjenme insistir en esto, En serio, subráyalo en tu Biblia y grábatelo. ¿Y sabes por qué lo digo? Y lo digo con todo respeto, sin afán de molestar ni nada, porque me di cuenta, ahora con lo del el proceso de membresía que estuvimos haciendo los meses anteriores, a más de uno de los hermanos que entrevistamos, mi esposa y yo, cuando les preguntábamos o les pedíamos que nos dieran una definición de lo que es el Evangelio, no sabían exactamente cómo decirlo, cómo explicarlo. Entiendo que sí, no, y creo que se los dijimos a más de uno, no esperamos que nos den una definición así bien teológica y doctrinalmente bien acertada, pero por lo menos lo que es el Evangelio. Así que aquí está. Si te vuelven a preguntar alguna vez cuál es el Evangelio, aquí está sencillamente que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Y el mensaje tiene que ver con Él, con Cristo Jesús. Mira, vamos a otro pasaje. Romanos ahora, la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1. Y versículo 1 también. Aquí en esta carta vemos al apóstol Pablo dirigiéndose a los creyentes de Roma. Dice en el capítulo 1, versículo 1. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y oigan, versículo 3, la buena noticia trata ¿de quién? De su Hijo. De su Hijo. En su vida terrenal, Él, es decir, Cristo Jesús, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado, oigan, esto es bien importante, quedó demostrado que era el Hijo de Dios, ¿cuándo? Cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Te fijas? ¿Cuál es el mensaje? La buena noticia de salvación. La buena noticia trata de su Hijo. Grábate también esto, hermano, hermana, grábate esto, porque cuando Dios te dé la oportunidad de hablarles a otros acerca de la buena noticia, tienes que recordar esto: la buena noticia trata de Cristo. No se trata de ti. Y es lamentable que muchas personas a estas alturas confunden compartir el Evangelio o evangelizar con hablar de ellos y hablar de cómo eran ellos y de cómo son ellos ahora y de muchas cosas que tienen que ver con ellos. Pero no es así. La buena noticia trata de Cristo. El Evangelio es Cristo. Hablar del Evangelio es hablar de Cristo. Predicar el Evangelio es predicar de Cristo. Cantar el Evangelio es cantar de Cristo. Así que predica el Evangelio. Pídele a Dios que te dé la oportunidad de hacerlo. Pero no olvides que el Evangelio, la buena noticia, trata de Cristo Jesús. Ese es el mensaje más importante que la gente necesita escuchar. La buena noticia de salvación, que en Cristo Jesús y solo en Él hay perdón de pecados y vida eterna, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No, la gente no necesita que le digamos Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, la gente necesita que le digamos arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Dios ha hablado y ese mensaje es la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de salvación que tiene que ver con su Hijo, Cristo Jesús,
Jesús de Nazaret, que en la carne, como dice aquí el versículo 3, Jesús de Nazaret, él fue descendiente del rey David, sí, en la carne. ¿Ah? Pero quedó demostrado, dice el versículo 4, quedó demostrado que él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Así que esa es la buena noticia. Y vamos a ver más acerca de la buena noticia. Ya que estamos en Romanos, avancen al capítulo 3. Romanos capítulo 3 y versículo 21. Romanos 3, 21. Dice así: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Aquí está otra vez la buena noticia. ¿Ah? La buena noticia, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Versículo 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Mira, me encanta esta frase. Eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Sea quien fuere. Cuando hay arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, hay perdón de pecados y salvación para el pecador, sea quien fuere. No importa cuál haya sido su pecado. Lo hay. 23. Esto que estamos viendo es parte de ese mensaje que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Versículo 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O como dice la Reina Valera, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Y dice esta traducción que estamos usando: nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie. Esa es la buena noticia. Que ningún pecador por sí mismo puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, y para eso entonces Dios envió a su Hijo Cristo Jesús. Miren, versículo 24. Sin embargo, en su gracia, por cierto, el mensaje que Dios nos ha dado por medio de Cristo es un mensaje de gracia, No lo olvides, mensaje de gracia. Dice el 24, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Mira cómo dice, Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Por qué? Dice el 26, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso, ¿para qué? Para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos. ¿Cuándo? Cuando creen en Jesús. 27, mira, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Y la respuesta es no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Ahí está, tremendo mensaje, maravilloso mensaje, glorioso mensaje, el mensaje de salvación. Lo que Dios ha hecho a favor de nosotros por medio de su amado Hijo Cristo Jesús. Seguimos en Romanos, avanza al capítulo 4. En el capítulo 4 de Romanos, el apóstol Pablo hablando precisamente de la justificación por fe, como lo hemos leído en los versículos
del capítulo 3. En el capítulo 4 habla de la justificación de Abraham. Y claramente el apóstol Pablo dice que Abraham fue justificado delante de Dios no por obras, sino por fe, por su fe. Ujú. Bueno, no lo vamos a leer todo, pero miren, en el versículo 23 del capítulo 4:23, y el hecho de que Dios lo considerara justo, ¿a quién? A Abraham, no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también ¿para qué? Para nuestro beneficio. Oigan, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. ¿En quién? En Dios el Padre. Dios quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. ¿Te fijas? La buena noticia entonces es que todos aquellos que creen y ponen su fe y su mirada en Cristo Jesús como Señor y Salvador, ellos serán también justificados por fe, igual que Abraham, no por obras. Versículo 25, mira, Él, ¿de quién está hablando? De Cristo Jesús. Él fue entregado por causa de nuestros pecados, fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Ahí está. Ahí está. Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Él fue entregado. Fue entregado. ¿Quién lo entregó? Dios, el Padre. ¿Recuerdan lo que dice también Pablo más adelante aquí en Romanos capítulo 8? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que ¿qué? Sino que lo entregó por todos nosotros. Él fue entregado. Fue entregado a la muerte, dice, por causa de nuestros pecados. Quiero que noten las preposiciones que aparecen aquí. Fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Por nuestros pecados y para nuestra justificación. Ahí está. He ahí el mensaje. Y no es todo, de hecho hay un montón de pasajes en el Nuevo Testamento que podemos leer y yo tenía varios, ya al final me di cuenta que eran muchos y tuve que quitar algunos, pero miren, continuando aquí en Romanos, vamos a continuar en el capítulo 5. Romanos 5. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Te diste cuenta cuántas cosas, cuántas bendiciones hay para aquellos que se arrepienten y vienen a Dios por medio de Cristo? En primer lugar, son justificados delante de Dios. Dios los declara justos a sus ojos. Por eso dice Pablo, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. En segundo lugar, dice, tenemos paz con Dios. Paz con Dios. ¿Gracias a qué? A lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Es por Él, no es por ti, es por Él. Y el 2 dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Yo te ruego, hermano, hermana, que tú tengas presente esto. El regalo de la salvación que Dios te ha dado es eso. Es un privilegio inmerecido. Ni tú ni yo lo merecemos. No lo merecemos. Y lo mejor que podemos hacer es vivir cada día con esta conciencia. Dios nos ha dado un privilegio inmerecido. Y si hemos permanecido hasta ahora, es por Él, es por nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y no solo eso, dice al final del versículo 2, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Un día estaremos allá, en la gloria, en la presencia de Dios. Ahora vamos a brincarnos al versículo 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, y mira, esto también te ruego que lo
tengas presente siempre. Éramos tú y yo totalmente incapaces de salvarnos. Y tan es así que entonces, dice enseguida, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero, dice el versículo 8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Y quiero que notes también esto. Nuestra salvación, nuestra justificación, es algo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Lo notaste? Otra vez, mira, versículo 1, ahí en el capítulo 5. Por tanto, ya que fuimos hechos, es que esa es la realidad, fuimos hechos, porque no éramos, fuimos hechos justos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6, éramos totalmente incapaces de salvarnos. Y entonces dice el versículo 9, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará. Él. Es que todo es obra de Dios, de principio a fin. Y esa obra Él la ha hecho en nosotros, quienes por su gracia hemos creído en Cristo Jesús y hemos venido a Dios por medio de Cristo. ¿Te fijas? Y eso no es todo. Avancen, vamos a la segunda carta a los Corintios. No sé si leímos o si leí allá en Romanos 5 el versículo 11. Así que si no lo leí, déjenme leerlo. Y dice así, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Te fijas? Nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Esa es la realidad en la que estamos, los que estamos en Cristo. Todo esto ha sido obra de Dios. Ahora sí, segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Y versículo 18. 5:18. Y todo esto es, ¿qué cosa? Un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Y miren lo que hizo Dios. Quien nos trajo, otra vez, mira, nos trajo, es que tiene que ser así, porque de otra manera nosotros estaríamos todavía completamente perdidos y condenados. Es que Dios nos trajo, dice el pasaje, de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. 19. Pues Dios estaba en Cristo. Piensa tantito en esta frase. Dios estaba en Cristo. Dios en Cristo. ¿Recuerdas el pasaje con el que comenzamos en Hebreos? Dice que ahora, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Los que saben, los teólogos, dicen que esta traducción no es exactamente la adecuada. Dicen que la traducción más adecuada debería decir así: Dios nos ha hablado en el Hijo o en Hijo o en el Hijo. Porque la idea es esa, lo que dice aquí el versículo 19, es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Y miren el 21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado.
¿Para qué? Para que nosotros, oigan, para que nosotros pudiéramos estar en una correcta relación con Dios por medio de Cristo. Ahí está otra vez el mensaje de Dios para nosotros. Dios hizo todo esto para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ese era el propósito de Dios. Ese era el plan de Dios. Traernos de vuelta a Él. Porque nosotros, debido a nuestro pecado, estábamos lejos de Dios, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que Dios obró. Y Él hizo lo que ninguno de nosotros éramos capaces de hacer. Recuerdan, ya lo leímos, que éramos completamente incapaces de salvarnos. Dios hizo lo que nadie, ningún ser humano puede hacer. Y lo hizo, otra vez, dice al final del versículo 21, para que nosotros pudiéramos estar en una correcta relación con Dios por medio de Cristo. Ahora, eso implica dos cosas, por lo menos. Implica dos cosas. Número uno, todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros implica entonces que Dios está a favor de nosotros. Leímos al final del pasaje de Romanos capítulo 5 que Dios nos reconcilió con Cristo o nos trajo de vuelta a Cristo. Él nos ha reconciliado con Dios el Padre. Lo voy a leer nuevamente. Romanos, no lo busque, yo lo leo. Romanos 5:11. Dice, ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo, oigan, nos hizo amigos de Dios. Él nos hizo amigos de Dios. Y repito, eso implica, entre otras cosas, que Dios está a favor de nosotros. Dios está a favor de nosotros y por lo tanto es una realidad, óyelo bien, es una realidad lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8. Vamos a leerlo, avancen a Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. Leemos a partir de allí, del 31. Miren, continúa hablando el apóstol Pablo y dice, o pregunta, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Oigan, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Y la respuesta es, nadie, nadie. ¿Por qué? Porque Dios mismo, oigan, Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Respuesta, nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Amén. Amén. 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Y entonces Pablo responde a las preguntas que hizo en el versículo 35 y dice él, claro que no, claro que no. A pesar de todas estas cosas, óyelo, a pesar de todas estas cosas, ¿de cuáles cosas? De la persecución, de los problemas, de las aflicciones, del peligro.
de la miseria. Dice Pablo, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y oigan, 38, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Me encanta esa frase. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. ¿Qué te preocupa? Para ti que estás aquí hoy, ¿qué te preocupa? ¿Tienes preocupaciones del día de mañana? Oye, esto es para ti. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Ni siquiera, dice al final del 38, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Te fijaste? Dos palabras saltan de estos últimos versículos que hemos leído. Nada ni nadie. Nada ni nadie. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Porque Dios está a favor de nosotros. Porque Él es fiel. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entre otras cosas, nos recuerda esto y nos da la seguridad de esto, de que nada ni nadie podrá jamás separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada. Así que por un lado, el hecho de que hemos sido justificados delante de Dios y que ahora estamos en una correcta relación con Dios, implica, ya lo leímos y mencioné un poco, implica que Dios está a favor de nosotros. Y por lo tanto, repito, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Pero también implica lo que dice la palabra de Dios en otro pasaje. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Nuevamente, segunda a los Corintios, capítulo 5. Hace rato leímos unos versículos, pero déjenme leer otros dos versículos de ese capítulo. Segunda a los Corintios 5 y versículo 17. ¿Se lo saben de memoria? Algunos se lo saben en la traducción de la Reina Valera, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mira cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, oigan, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Te fijas? El hecho de que ahora nosotros hemos sido justificados delante de Dios y por medio de Cristo ahora estamos en una correcta relación con Dios, implica también que somos una nueva creación. O como dice esta traducción, somos una nueva persona. Implica que la vida antigua ha pasado y la nueva vida ha comenzado. Y eso implica entonces, oigan bien, porque aquí vamos entrando ya en materia de aplicaciones para ustedes y para mí. Implica lo que dice dos versículos antes, versículo 15. Él, es decir, Cristo Jesús, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida, oigan, los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos recuerda también, entre otras cosas, que nosotros somos nuevas criaturas. Y nos recuerda que nosotros, como nuevas criaturas, ya no debemos vivir para nosotros mismos, ya no debemos vivir de manera egoísta, sino que hemos de vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya no vivas para ti.
Ya no vivas para ti. En nosotros, en ustedes y en mí, debe haber la misma convicción y la misma seguridad que había en el apóstol Pablo. ¿Recuerdan cómo él dice en su carta a los Gálatas, que creo que también algunos se lo saben de memoria, Gálatas 2:20, en la Reina Valera? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por cierto, creo que el apóstol Pablo ahí continúa diciendo, no desprecio o no desecho la gracia de Dios. No deseches la gracia de Dios, hermano. No deseches la gracia de Dios. Dios te salvó y lo hizo para que tú vivas para Él, para su gloria, para Él. Ya no vivas más para ti, vive para Él. Es una realidad que todos aquellos que están en Cristo son una nueva creación en Él, una nueva creación. Y la vida antigua ya quedó atrás, ahora una nueva vida ha comenzado. Son personas que ya no viven más para sí mismos y lo hacen por agradecimiento a Dios, porque saben, están conscientes del maravilloso e inmenso, infinito amor que Dios tuvo para con ellos. Recuerden las palabras de Juan. Miren, vamos a Juan, la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan 4 y versículo 9. Ese mensaje del que hemos hablado, que Dios ha dado al mundo por medio de Cristo, es un mensaje de gracia, es un mensaje de salvación, y vamos a ver ahora que es un mensaje de amor, de amor. Primera de Juan 4, 9. Dios mostró cuánto nos ama. ¿De qué manera? Al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y miren cómo dice el 10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Te fijas? El mensaje que Dios nos ha dado por medio de su Hijo es un mensaje de amor. Y en esto, dice el versículo 10, consiste el amor verdadero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, es al revés, es que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y hermanos, miren, tal es el amor de Dios para nosotros. Oigan, tal es el amor de Dios para ti y para mí, que en ese amor inmenso que Él nos tiene, Él nos da un mandamiento y nos da una advertencia. Un mandamiento y una advertencia. Y esto es por amor, por amor, a ti y a mí. Y yo te ruego que pongas atención a este mandamiento y a esta advertencia que vamos a ver. Regresen ahí en sus Biblias a Hechos, el libro de los Hechos. ¿Cuál es el mandamiento que Dios da al mundo en general? Vamos a verlo. Hechos, capítulo 17. Hechos 17 y versículo 30. Bueno, también el 31. Hechos 17, 30. Oigan, aquí también es el apóstol Pablo, lo vemos hablando allá en Atenas. Y dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Oigan, aquí viene. Pero ahora, Él, es decir, Dios, ¿hace qué? Manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Ahí está el mandamiento. El amor de Dios para el mundo es tan grande que les da este mandamiento. Que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. ¿Por qué? Dice el versículo 31. Pues Él ha fijado un día, ¿para qué? Para juzgar al mundo. Dios ha fijado un día y ese día va a llegar. Va a llegar ese día. Va a llegar, tan cierto como que hoy estamos aquí tú y yo. Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿Quién es Él?
Cristo Jesús. Cristo Jesús. Dios, en su soberanía, Él ha determinado un día para juzgar al mundo. Y ese día va a llegar. Un día todos los seres humanos van a estar delante de Él y serán juzgados. Y lo mejor que el ser humano puede hacer hoy, en este tiempo, es arrepentirse y volverse a Dios. Arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Porque viene el día en que Dios juzgará al mundo con justicia. Ese es el mandamiento. Vamos a ver ahora la advertencia. Mateo, busquen el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7 y versículo 21. Mateo 7, 21. Oigan la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. 7:21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Ahí está la advertencia. Mira, el amor de Dios es tan grande que Dios manda a los seres humanos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él, y les hace esta advertencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino los que hacen la voluntad de mi Padre, dice Jesús, mi Padre que está en el cielo. Así que vamos terminando. ¿Cuál es la mejor manera de agradar a Dios? O dicho de otra manera, ¿cuál es la mejor manera de vivir para la gloria de Dios? ¿Cuál es la mejor manera de agradar a Dios y vivir para su gloria? Es haciendo la voluntad de Dios. No es únicamente abrir nuestra boca y decir, como hacen muchos, Señor, Señor, o decir que Jesús es Señor, o decir que soy cristiano. No, es hacer la voluntad de Dios que está en el cielo. El día de ayer, como cada año, desde hace ya varios años, se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México la llamada Marcha para Jesús. Viendo algunas imágenes allí en las redes sociales, yo, honestamente, sin afán de criticar ni nada, pero yo me preguntaba, ¿de veras el Señor se agrada de eso? ¿De veras se agrada a Dios de eso? Y me acordaba de estas palabras que hemos leído, las palabras del Señor Jesús, y podríamos, o me voy a atrever a parafrasearlas, y creo que no estoy haciendo mal. El Señor Jesús diría, no todo el que marcha para mí entrará en el reino de los cielos. No. Solo los que hacen la voluntad de mi Padre. Mira otro pasaje, y este lo conocemos bien, estamos familiarizados con él. Filipenses 2. Filipenses 2, 5. Respondiendo a la pregunta de cuál es la mejor manera de agradar a Dios o de vivir para su gloria, mira cómo dice el versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Hermano, más claro ni el agua. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahí está, ahí está. ¿Quieres asegurarte de que estás viviendo para la gloria de Dios y que estás viviendo una vida que le agrade a Él? Aquí está. Ten la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es eso. Dios se agrada de eso. No de que salgas con una bandera o con la bandera de Israel a marchar. No. Ten la misma actitud que tuvo Cristo. Y continúa, versículo 6, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse.
En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Y esto es importante, ¿eh? Se humilló a sí mismo. No lo humillaron, nadie lo humilló. Él se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ten la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Quieres agradar a Dios? Aquí está. ¿Quieres vivir para su gloria? Aquí está. Ten la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál es esa misma actitud? Bueno, el apóstol Pablo lo describe aquí mismo en Filipenses 2. Filipenses 2, y en el versículo 2 dice: entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo espíritu. Y si quieres algo más específico, mira el versículo 3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, no se ocupen solo de sus propios intereses. En otras palabras, ya no vivas para ti, sino también procuren interesarse en los demás. Y, dicho en pocas palabras, versículo 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por medio de los profetas. Ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Y mira lo que dice este pasaje, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Y versículo 2, 9:2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, oigan, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Luego, versículo 7, una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo muy amado. ¿Y qué dice enseguida? Escúchalo a él. Dios ha hablado. Cristo Jesús es la revelación final y total y completa de Dios para nosotros. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es lo que dice aquí al final del versículo 7. Escúchenlo a Él. Escúchalo. Escúchalo. La semana pasada veíamos y estudiábamos en el Salmo 95, ¿recuerdan? La semana pasada veíamos el Salmo 95. El Salmo 95, en la segunda parte, dice así: si tan solo escucharan hoy su voz. ¿Recuerdan? Si tan solo escucharan hoy su voz. ¿Y recuerdan lo que dice enseguida? No endurezcan su corazón. No endurezcan su corazón. Oh, si tan solo. Yo trato de imaginarme al salmista diciendo eso. La manera en que lo dijo, yo me lo imagino como una expresión de ruego. Si tan solo escucharan hoy su voz. Escúchalo, escúchalo. Hermano, hermana que estás aquí, si tan solo escucharas hoy su voz, te aseguro, te lo aseguro, te evitarías un montón de problemas en tu vida individual, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, aquí entre nosotros como iglesia, si tan solo escucharas hoy su voz.
Estoy convencido de que la mayoría de los problemas, por ejemplo, miren, al ratito vamos a tener clase para matrimonios. Estoy convencido de que la mayoría de los problemas que hay en muchísimos matrimonios cristianos se acabarían si el esposo y la esposa tan solo escucharan la voz de Dios. ¿Y saben lo que eso implica? No nada más implica oír. Recuerda, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Cuando dice, si tan solo escucharan su voz, eso implica si tan solo la obedecieras. Si la obedecieras, escuchar para obedecer. Si tan solo obedecieras, te evitarías muchos problemas en tu vida. Pero necesitamos hacer reuniones para matrimonios. Necesitamos aconsejar a hombres y mujeres casados, porque lamentablemente muchos de ellos no quieren escuchar la voz de Dios. Han endurecido su corazón. La semana pasada hablábamos de eso también, ¿no? Del corazón endurecido. Hombres y mujeres que ahí están, en una iglesia, y llevan años en la iglesia. Pero su corazón está endurecido. Y está endurecido porque semana tras semana han oído la voz de Dios, pero no la han escuchado. No la quieren obedecer. Y eso trae como consecuencia que el corazón se va poco a poco endureciéndose y cada vez más y más y más. Hermanos, creo que lo comentábamos la semana pasada. Mira, la verdadera adoración implica obediencia a la voz de Dios. No podemos decir que adoramos a Dios si no queremos obedecerle. No te engañes, no es así. Dios no se agrada de eso. Si no hay obediencia, no hay adoración. No la hay. Y comentábamos la semana pasada que la desobediencia a Dios viene como resultado de un corazón endurecido. Es como un círculo vicioso. No obedeces a Dios y tu corazón se endurece. Y como tu corazón se endurece, no obedeces a Dios. Es un círculo vicioso. Y veíamos la semana pasada, el corazón endurecido es resultado de la queja, de la ingratitud, de la incredulidad. Pero sobre todo, hermanos, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy, el corazón endurecido viene como resultado o como consecuencia de oír la voz de Dios semana tras semana, tras semana, tras semana, pero no querer obedecerla. El corazón endurecido viene como resultado de, óyelo bien, de despreciar la palabra de Dios, porque cuando no la quieres obedecer, la estás despreciando. Estás despreciando la palabra de Dios y como consecuencia estás despreciando a Dios mismo. ¿Quieres agradar a Dios? Obedece a Dios. ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? Obedece la voz de Dios. Ten la misma actitud que tuvo Cristo Jesús en todas las áreas de tu vida. Y recuerda, por último, cada día el mensaje del Evangelio. Ese mensaje que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Vamos a terminar con las palabras del apóstol Pablo. Pónganse de pie y vamos a terminar leyendo las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo. Y esto quiero que nos sirva como preparación para la cena del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. dice el apóstol Pablo: la siguiente declaración es digna de confianza
Y todos, oigan, y todos deberían aceptarla. ¿Cuál es esa declaración? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, óyelo, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero, dice el 16, pero Dios tuvo misericordia de mí. Tremenda declaración. Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Amén. Vamos a cantar y vamos a darle la gloria que solo Él merece.